Blue Banana nace en 2016 en Ámsterdam, en un viaje de Interrail, y nace un poco de la ilusión de dos amigos, como éramos Nacho y yo de toda la vida, de montar y de crear algo desde cero que estuviese muy alineada a nuestros gustos y valores personales. Y en ese caso pues elegimos una marca de ropa que estuviese completamente asociada a la aventura, a los viajes, al contenido y a la fotografía. Antes que incluso el producto como tal, planteamos la idea que queríamos construir una marca. En ese momento nosotros éramos usuarios de muchas marcas que vendían a través de redes sociales y dijimos, oye, nos gusta mucho este modelo, el dar a conocer una marca y construirla de manera digital y luego aterrizarla en un canal que en ese momento era la página web. ¿Y por qué el producto? Porque al final nosotros nos vestíamos mucho con sudaderas y con camisetas, nos gustaba mucho lo que hacían otras compañías y dijimos, oye, si ellos han sido capaces de hacerlo, ¿por qué nosotros no? Sí, tampoco hemos sido nunca unos amantes y unos apasionados de la moda como tal, ni hemos creído necesario serlo, ¿no? Al final nuestra pasión era emprender, montar algo desde cero, que estuviese muy alineado a nuestros valores, en este caso pues el territorio de la aventura, el contenido, los viajes, y luego sí que es verdad que la parte de la ropa, de las sudaderas y camisetas, pues es algo que hemos vestido desde siempre, que nos ha gustado y que también las barreras de entrada para empezar eran prácticamente nulas. De hecho, mucha gente nos pregunta si tenemos familia en el sector o si hemos estudiado algo relacionado con la moda, que sorprende mucho, pero la realidad es que no. Correcto, sí, empezamos cuando teníamos 19 años, justo a raíz del viaje de Interrail este que os comentaba. Estábamos empezando segundo de carrera y no, al final nuestro plan de negocio consistía en abrir una cuenta de Instagram y en ser capaces de subir las mejores fotos y el mejor contenido, con la idea y la intención siempre de que la gente se interesase más por la marca y le atrajese más por el tipo de contenido que promovíamos y las experiencias que queríamos transmitir, que por el producto en sí. Pero no, fue abrir una cuenta de Instagram, una inversión de 1.500 euros cada uno para montar la SL y tirar para adelante. El hecho de no tener un plan de negocio quizá en ese momento era por la inconsciencia de tener 19 años y lanzarte un poco a ver qué pasa. Quizá ahora sí que tendría sentido planificar un poco más las cosas, pero en ese momento el no tener un plan de negocio lo que también nos hizo es darnos mucha libertad y pensar mucho en el corto plazo de cuál iba a ser el paso siguiente para al final construir esa marca y que la gente nos fuese conociendo poco a poco. Nosotros sí que teníamos claro desde el principio que iba a ser una marca de moda, independientemente que le estuviésemos dando más fuerza a la construcción de la marca como tal que a la parte del producto. Pero lo que decimos mucho es que Blue Banana es una marca que está construida en el mundo de la moda, pero como está muy asociada a la adrenalina, a la aventura y a la sostenibilidad, quizás se podría llevar a otro territorio. Correcto, sí, es que empezamos en segundo de carrera y entonces durante segundo, tercero y cuarto, durante 3 años sí que estuvimos compaginando la marca con la universidad. Al final el primer año pues empezamos poquito a poco con muchísima ilusión, el segundo año, el tercero de la carrera decidimos irnos de Erasmus los dos, que de hecho nos lo estuvimos planteando en su día porque no sabíamos si era lo más correcto, lo más prudente, teniendo ya un negocio que estaba funcionando, pero bueno, no tenía sentido no seguir un poco con nuestra pasión y nuestros valores de viajar y de cada uno vivir su experiencia, él en Canadá, yo en Dublín, y lo fuimos compaginando de esta manera. Pero sí, en todo momento quisimos acabar la universidad, la acabamos, no nos arrepentimos de ello, y sí que fue a partir de 2018 cuando nos pusimos full time, ya completamente dedicados y focalizados, a tomárnoslo mucho más en serio y a empezar a rodearnos del equipo que hemos ido construyendo hasta el día de hoy. Pero sí terminamos la uni, que esto siempre nos lo pregunta la gente, de ¿habéis dejado la mitad del colegio? Tal, no. Terminamos la universidad y en esos últimos 2 años, al final, compaginábamos el ir a clase con vender sudaderas casi en el recreo, ¿no? O sea, yo no sé si la carrera como tal, lo que estaba aprendiendo en ese momento, me servía para aplicarlo en el día a día. Creo que el estudiar una carrera sí que te sirve mucho, te ordena mucho la cabeza. Yo conocía a mucha gente a través de estudiar en la universidad, te da una disciplina y luego a nosotros lo bueno también que nos gustaba, a mí mucho, era que me podía ir a estudiar fuera, ¿no? Entonces tuve la suerte de estudiar en Canadá, estudiar en Francia y creo que te abre la mente y te construye mucho como persona. La parte más técnica, creo que hay cosas que nos acordamos ahora que decimos, ah, pues mira, esto era de la universidad, otras quizá no tantas. Sí, yo creo que, o sea, siempre somos partidarios de la formación, por supuesto, y seguimos formándonos a día de hoy. En mi caso, la universidad no me sirvió para tanto. Sí que es verdad que al final, desde segundo, estábamos muy enfocados en Blue Banana y nuestra prioridad era Blue Banana, pero sí que creo que hoy en día nosotros salimos de la universidad ya hace
hace 7 años, pero hay programas o sistemas que se enfocan más en el emprendimiento como tal y que creo que a mí en ese caso me hubiera gustado pues a lo mejor hacer una carrera distinta a ADE, que es un poco lo típico, y que estuviese más full enfocado en emprendimiento, porque en nuestro caso o en el mío siempre tuve claro que quería emprender. Es una manera de verlo y entiendo completamente el punto de vista. En nuestro caso, desde nuestra experiencia, es verdad que no hemos tenido otras montando empresas con otro tipo de socios ni solos, pero yo le recomendaría encarecidamente, ¿no? Porque al final lo bueno de trabajar con un amigo, Nacho y yo somos mejores amigos de toda la vida, junto con nuestro grupo de 5 amigos, es que tienes la confianza suficiente para decir las cosas a la cara de manera transparente y trabajar mucho y de manera muy fácil en esa alineación que siempre hemos tenido por construir y por remar siempre los dos en la misma dirección, ¿no? Otro caso sería que él trabajase para mí o yo para él, en cuyo caso yo tampoco recomendaría trabajar con amigos y con familia, pero a nivel de socios a nosotros nos ha ido muy bien y es algo que sí que recomendamos. Lo has recomendado muy rápido, ¿eh? Es que soy muy buen socio. Pero sí, yo creo que eso que dice Juan ha sido clave, la transparencia que tenemos el uno con el otro, ¿no? Nos conocemos de toda la vida y al final eso te facilita mucho la comunicación y el ubicarte y centrarte dentro de la empresa. Nos obligaron nadie nos obligó, pero sí que nos recomendaron hacerlo. No lo tuvimos desde los inicios, pero creo que a partir del año 5 ya sí que montamos un Sí. pacto de socios que sabemos que nunca vamos a tener que sacar porque estamos los dos completamente alineados en cuanto a la visión y la marca que queremos construir y cuáles son los planes a largo plazo, pero sí, nunca está de más tenerlo. Invertimos al comienzo del proyecto esos 3.000 euros para hacer el primer pedido y el planteamiento un poco yo creo que al principio también una parte de inconsciencia, pero también siendo muy prudentes, que creo que somos bastante prudentes, el objetivo ha sido ir reinvirtiendo todo dentro de la compañía y esto nos ha permitido crecer los últimos casi 10 años que hacemos este año a raíz de reinvertir los beneficios en la empresa. O sea, invertimos 3.000 euros el día 1 y desde entonces no se ha vuelto a invertir un euro dentro de la empresa, hemos sido rentables desde el año 1 y seguimos teniendo el 100%, el 50% cada uno de la compañía y así estamos tranquilos y a gusto, aunque no descartamos en un futuro, por supuesto, dar entrada a algún socio que nos ayude en esa próxima etapa de la marca, más a nivel internacionalización o obtener un tipo de experiencia que a día de hoy no tenemos, pero hasta a día de hoy no lo hemos visto necesario. Creo que depende mucho también del sector y de tu modelo de negocio. En nuestro caso, con una marca de ropa empezando tan jóvenes y tan desde cero, es que no ha sido necesario obtener ese tipo de financiación, que a lo mejor sí que hubiera venido bien para acelerar el crecimiento, pero para los planes que hemos ido llevando a corto, medio y largo plazo, hasta el día de hoy por lo menos no lo hemos necesitado, pero entendemos perfectamente otros modelos y otros emprendedores que sí que recurren a ellos. Depende un poco del modelo de negocio y también la filosofía que tengas de cómo quieres llevar una compañía, ¿no? Nosotros desde el primer momento teníamos claro que queríamos que la compañía generase beneficios todos los años, actitud quizá prudente y de hecho en algún momento se nos ha dicho como, pero ¿por qué ganáis dinero, no? Si podéis meterle mucho más gas y que esto crezca más. La filosofía siempre ha sido esa, ganar dinero para poder reinvertirlo y poder seguir creciendo y no tener que depender de levantar rondas constantemente. Que está muy bien, pero no es nuestra peli. Mucha gente nos hace esta pregunta, porque nosotros al final empezamos hace 9 años, y hay gente que se piensa que hace 9 años no estaba tan saturado el mercado, pero es mentira, había las mismas marcas y había un montón de marcas que nosotros teníamos de referentes y siempre fuimos conscientes de la importancia de diferenciarnos. Oye, ¿por qué va a destacar Blue Banana si ya hay 200 marcas en el mercado que están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí tomamos la decisión de construir una marca que estuviese muy alineado a los valores de la aventura y a producir un contenido que fuese diferencial para conseguir en todo momento desmarcarnos de esas otras marcas que se estaban centrando más en el producto como tal, para centrarnos en esa generación de experiencias alrededor de lo que más nos gusta a Nacho y a mí, que es los viajes y la fotografía. Entonces por ahí lo enfocamos desde el día 1. Sí, al final yo creo que la idea y por lo que nos diferenciamos es por quizá construir esa relación más emocional con el consumidor y esto lo hacemos a través de crear esa marca que además tiene mucho sentido para nosotros porque está muy alineada con nuestros valores, nuestros hobbies, lo que nos gusta hacer. Entonces creo que es natural y al final crea esa consistencia en las marcas de día de hoy que tienen que hablar desde la transparencia.
Yo creo que tienes que tener una identidad muy definida, que es algo en lo que hemos trabajado mucho en los últimos años, en definir quiénes somos hoy y quiénes queremos ser dentro de un futuro, y luego tener claro que esto va de largo plazo, que estamos construyendo una marca para siempre, que el ser consistentes es hacer cosas que a lo mejor no son tan efímeras y no molan tanto en el momento, pero que después de 10, que ya llevamos 20 años, 30 o 50 años, hace que posicionemos la marca donde queremos llevarla. Sí, al final nuestro territorio es la aventura y no nos queremos ni nos vamos a salir de él, y en ese sentido pues sí que surgen oportunidades o tendencias que quizás dan ganas de seguirlas, porque ahora mismo es lo que está pitando en el mercado, pero tenemos muy claro que queremos ser el próximo Billabong, que queremos construir una marca de aventura para siempre, y de ahí no nos vamos a salir. Y luego, con respecto a la parte de la transparencia, sí que la aplicamos mucho con nuestros equipos, porque nosotros desde el día 1 pues, hemos sido muy honestos y muy humildes en cuanto a ser conscientes de nuestras limitaciones, de la edad que teníamos, de la edad que tuvimos al emprender, y de la experiencia que nos faltaba para estar a la altura de la empresa conforme está ido creciendo, ¿no? Y ahí, pues siendo muy transparentes y muy honestos con nosotros mismos y con nuestros equipos, pues hemos sido capaces o estamos siendo capaces de rodearnos de un equipo de profesionales más cualificado que nosotros, que nos ayudan a ser mejores, y nosotros también intentamos ayudarles a ellos a mejorar constantemente, yendo, eso sí, todos a una y construyendo una cultura por la cual todos tengamos la misma visión y queramos construir la misma marca. En nuestra filosofía siempre hemos tenido una mentalidad quizá pequeña, en el sentido de que hemos sido muy cortoplacistas. Ahora sí que llega un momento en el que la compañía se hace mayor, nosotros nos hacemos un poquito más mayores también, y tenemos la responsabilidad de un equipo de ya 300 personas, ¿no? Entonces sí que estamos en un momento ya de empezar a mirar más a largo plazo, de tener un plan más consistente. Entonces, si bien es cierto que sí que tenemos una mira a 5 años vista de cómo queremos construir la compañía en España, a nivel internacional, cómo queremos construir el equipo, no tenemos tampoco claro cuál es esa última visión de Blue Banana, ¿no? Lo que sí que decimos es, admiramos y vemos muchísimas marcas que tenemos como referencia, pues lo ha dicho antes Juan, ¿no? Un Billabong, un Salomon, un Patagonia, que si ellos han llegado a esos bichos internacionales, pues nuestra idea sería ir por ese mismo camino. Sí, no es tanto marcarse un objetivo en cuanto a facturación de quiero ser capaz de facturar 1.000 millones en X años, pero sí que en base a nuestra misión de empoderar a las nuevas generaciones, hacer de su vida una aventura y de ser el próximo Billabong o el próximo North Face, sabemos que nunca vamos a ser capaces de conseguirlo si nos quedamos simplemente aquí en España en los volúmenes que estamos trabajando ahora, de los que estamos súper orgullosos, ¿no? Pero nuestra mira, nuestros referentes están ahí y son marcas completamente establecidas internacionalmente hablando, y va a ser el foco nuestro en los próximos años, poco a poco, sin cometer demasiados riesgos, pero ese es el objetivo y la ambición personal nuestra y de todo el equipo. Sí que es la primera vez que hemos hecho ese ejercicio de reflexión, por un lado quizá por nosotros, sin ir más lejos, por alinearnos, ¿no? Y por otro lado por el equipo. Al final nosotros hemos evolucionado mucho dentro de la compañía, hemos empezado haciendo absolutamente de todo, desde preparar las sudaderas, plancharlas, hemos empaquetado, hemos hecho de todo, y en el momento en el que la compañía evoluciona, nos convertimos en un equipo de 300 personas, tenemos que fijar esa visión y definir mucho más claro cuál es el objetivo y a dónde quiere llegar Blue Banana. Entonces, sí, nosotros dos y en conjunto con el equipo sí que hemos planteado un plan estratégico de un poco de dónde nos queremos ver en los próximos años para que nosotros y el equipo estemos alineados. Que a día de hoy lanzamos una oferta y nos llegan muchísimos currículums para cada posición, ¿no? Pero al principio nosotros realmente lo que teníamos que hacer era convencer a la gente para que trabajase con nosotros, ¿no? Estábamos Juan y yo, en el momento en el que empezamos a contratar a personas, estaríamos en tercero de carrera, yo creo, teníamos 21 años, estábamos en un polígono que hacía muchísimo frío, y entonces teníamos que convencer a la gente para que empezase a unirse al proyecto. Entonces, bueno, sí que yo creo que proyectábamos mucha ilusión, proyectábamos muchas ganas de hacer cosas, y fue suficiente para convencer a unos primeros locos que empezaron a formar parte de este proyecto y que muchos de ellos siguen ahora y lo ven orgullosos, ¿no? del camino hacia atrás que hemos construido.
Sí, yo creo que lo que intentábamos mucho al principio para atraer talento era contagiar esa pasión y esa ilusión y que de alguna manera sintiesen el proyecto de Blue Banana como si fuese suyo, ¿no? Que eso al principio, cuando éramos 5 o 10, era muy fácil de conseguir. Ahora que somos más de 250 personas, pues es más complicado, ¿no? Y es uno de los focos de estos últimos años en construir esa cultura y que no perdamos esa esencia de startupera de cuando éramos Nacho y yo y 5 colegas, por así decirlo, ahora que somos una empresa mucho más consolidada y de la que dependen muchas más personas. Contándolo mucho todo el rato a la gente, contándole mucho que queremos seguir siendo startuperos, ¿no? Pues yo creo que son pequeños gestos del día a día que no tienes que olvidar, lo que nos ha funcionado, lo que nos ha hecho grande, las reuniones que hemos tenido con los equipos, la manera de comunicar las cosas y no volverte muy loco y no meter mucho más proceso del que obviamente es necesario en el momento en el que escalas tanto una compañía, porque en muy pocos años pasas de ser 20 personas a ser casi 300. Sí, y es uno de los procesos para mí más complicados, ¿no? Porque al final cuando Nacho y yo éramos los que atraíamos a todo el talento, pues sí que nos encargábamos y nos asegurábamos de que todo el mundo que entrase en la compañía estuviese muy alineado con nuestros valores y con nuestra visión. En el momento que sales ahí del primer plano y vas a la oficina un día y se te va un poco de las manos porque no conoces a todo el mundo, pues sí que es muy complicado gestionar bien ese proceso y para nosotros es vital conseguir que la gente entienda la marca de la misma manera que nosotros la entendemos y que se crea un poco cuál es el propósito de la marca y tenga gustos afines a ella, ¿no? Y ese proceso, pues evidentemente, ha sido y está siendo complicado, pero es un poco donde estamos poniendo también mucho el foco porque creemos firmemente que nuestra cultura es nuestra marca y la vamos a construir de la mejor manera. Yo creo que esto que ha dicho Juan, ¿no? Al final creo que una compañía tiene una visión y una misión y la gente que está fuera de la compañía o que puede estar dentro también tiene otra, ¿no? Entonces, si encuentras esas dos partes que estén alineadas y pueden hacer un match, yo creo que funciona mucho mejor porque al final si nuestro trabajo aquí es construir una marca y transmitírsela a un consumidor final, lo más fácil es que la gente que entre y que trabaje con nosotros se crea nuestro mensaje. Entonces empezar por ahí, por esa alineación de valores. Yo creo que el reto está ahí, que hay una diferencia abismal entre ser 10-20 en la que conoces a todo el mundo y sois casi amigos, a ser 300 personas que a día de hoy, por desgracia, Nacho y yo es que no conocemos ni a la mitad de nuestros equipos porque muchos de ellos están en tiendas. En tiendas hay una serie de rotación en diferentes ciudades y sí que tenemos un vídeo de presentación, tenemos rutas por todas las tiendas, pero no conocemos a todo el mundo, ¿no? Y por eso también es tan importante que esas figuras de managers, que son los que ahora mismo están haciendo las entrevistas, en lugar de nosotros, pues transmitan de la misma manera que Nacho y yo el mensaje y la visión de la marca para contagiarlo a todo el mundo. Hace años tomamos la decisión de dividir la compañía como en 9 o 10 áreas, cada una de las cuales está liderada por una persona con mucha más experiencia y edad que nosotros en el área en cuestión y pues bueno, son nuestras principales personas de confianza en cuanto a que son las que tienen más relación con Nacho y conmigo en el día a día y confiamos mucho en ellos principalmente porque gestionan a equipos de 5, 10, 15, 20 personas y para nosotros es clave que sepan transmitir no solo la parte técnica, que se da por descontado, sino esa parte más cultural y de visión de marca que necesitamos que la transmitan de la misma manera que lo hacemos nosotros. Sí, pero y en el día a día sí que nos solemos reunir mucho con los equipos y sobre todo al principio yo creo que es muy importante esa parte de acompañamiento, desde que alguien viene fuera de la compañía hasta que ya puede estar un poco más suelto, pues hacer un buen onboarding, que se transmitan todos los valores y que se explique cómo se hacen las cosas y los procesos, creo que es importante. O sea, al principio la mentalidad que teníamos Juan y yo era queremos construir una marca y para construir esa marca queremos que a la gente le llame la atención lo que estamos contando en redes sociales, ¿no? Entonces, en redes sociales lo que contábamos era sencillamente nuestros viajes, un poco la mentalidad que teníamos en cuanto a el trabajo que teníamos con diferentes creadores de contenido, con atletas y contar un poco sus puntos de vista. Entonces, bueno, poco a poco fuimos escalando y yo creo que hicimos algo que en ese momento no se hacía a lo mejor tanto, que era contar más una historia que el producto en sí, ¿no? No te estábamos intentando vender nada y quizá eso fue algo diferencial. Y luego también creo que efectivamente empezamos con una cuenta de Instagram en un momento en que las redes sociales funcionaban de otra manera, en el que crecer era mucho más sencillo, se podían hacer muchas activaciones que de manera orgánica
te posicionaba mejor, y eso nos permitió escalar la empresa, y que de repente estábamos vendiendo en Madrid, pero al día siguiente empezamos a vender en Sevilla, luego en Galicia, luego en Cataluña, y nos dimos cuenta que poco a poco el efecto se estaba expandiendo a través de Instagram, que luego fue ya evolucionando a diferentes canales como YouTube, TikTok, y al final con una estrategia completa en redes sociales, tanto de la parte más orgánica como la parte pagada que vino después. Sí, o sea, yo creo que las redes sociales a día de hoy para Blue Banana no lo son todo, ni mucho menos, pero sí que en unos inicios lo fueron todo, porque al final nosotros no teníamos recursos, invertimos 3.000 euros y la única manera de darnos a conocer era a través de una cuenta de Instagram y de fotos lo más chulas posibles asociados a los viajes que íbamos haciendo nosotros o nuestros amigos, ¿no? Y sí que los primeros 3 años, diría yo, antes de acabar la universidad, más que en las ventas nos enfocábamos en los seguidores, en el engagement y en crear esa comunidad de aventureros que se sintiesen identificados con el estilo de vida y los viajes que hacíamos. Entonces, sí que durante los primeros años estuvimos muy obsesionados con ese ruido en redes sociales y en Instagram, que al final no era otra cosa que aplicar la creatividad al máximo con pocos recursos en redes sociales, y creo que supimos hacerlo muy bien, aunque a día de hoy no son tan relevantes o tan fundamentales como lo eran antes, que lo eran todo. Evidentemente las redes sociales y Instagram para nosotros sigue siendo trascendental, pero lo que quiero decir es que pues a día de hoy hay una red de estructura de tiendas, por ejemplo, que también eso es marketing, y sin necesidad de subir fotos a Instagram, pues ya la marca está de alguna manera consolidada. O sea, al comienzo realmente nosotros lo que hacíamos era, generábamos tráfico en Instagram, la gente nos seguía y había un link que era ve a bluebananabrand.com. Ahora tenemos muchas más fuentes de tráfico, tanto esas partes de redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, parte pagada, es decir, los anuncios que aparecen cuando juegas a la Palabrados, toda la parte de las tiendas. Tenemos una base de datos súper potente de email marketing con un programa de fidelización que hemos construido a través de nuestra comunidad. Entonces, al final, lo que buscábamos, y lo teníamos muy claro desde el principio, era no depender exclusivamente de una red social que depende de unos señores en Silicon Valley que no sabes lo que van a hacer con ella, ¿no? Entonces, bueno, diversificar un poco ese tráfico y en consecuencia las ventas. Y fuera de la parte online, como os decía, la expansión retail que hemos llevado a cabo en los últimos años sí que nos da muchísima exposición y muchísima visibilidad, y creemos que así también se construye la marca. Sí, pues lo damos en un momento un poco delicado, porque fue en diciembre de 2020, justo después del COVID, que la gente no entendía muy bien qué estábamos haciendo, porque al final habíamos nacido en el online, nos iba muy bien, el COVID provoca que tengamos un boom y damos ese paso, ¿no? Y sin duda sabemos ahora, mirándolo con perspectiva, que fue la decisión acertada, porque al final pues conseguíamos acercarnos a una audiencia que de otra manera no estábamos alcanzando. Nos hemos conseguido posicionar muy bien en el territorio español, en las mejores ciudades y mejores ubicaciones de estas ciudades, y hemos sido capaces de trasladar un poco la pantalla y trasladar esas experiencias que vendíamos a través de contenido y de redes sociales a espacios físicos donde podemos vivir en primera persona con el cliente, tocar el producto y experimentar con ellos. O sea, es construir una compañía diferente. Estás acostumbrado a un modelo de e-commerce en el cual estamos todos en la oficina calentitos, tan tranquilos, y de repente saltas a las tiendas, ¿no? Que es un modelo completamente diferente, tienes mucha más gente, hay mucha más rotación en las tiendas, tienes que cubrir unos horarios, y al final es una manera, o sea, son procesos que no tienen nada que ver con los que teníamos en digital, ¿no? Entonces, bueno, éramos conscientes en el momento en el que dábamos ese paso, íbamos con la mente muy abierta para aprender, y creo que lo hemos hecho bien porque nos hemos rodeado de gente que sabe un montón, hemos preguntado muchísimo, y orgullosos podemos decir que estamos ya en casi todas las capitales de provincia de España, en centros también del Corte Inglés. Entonces, bueno, ha sido una expansión intensa, pero hemos aprendido muchísimo. Yo creo que en retail lo hablamos con mucha gente que viene de las tiendas a online. Nosotros hemos venido del online a las tiendas. Entonces, el primer punto que creo que te da eso es la parte del dato. Nosotros, cuando abrimos nuestra primera tienda física en Madrid, ya teníamos 4 años de datos de dónde estaban nuestros clientes, ¿no? Entonces, fue un poco el mapa de ese plan de expansión los primeros años. Y luego yo creo que nos hemos ubicado muy bien en esas calles de las ciudades donde queríamos estar, y eso al final lo que te hace es tener mucho tráfico y que te expone mucho y tienes mucha visibilidad, ¿no? Esto lo decimos ahora mucho, que quizá hemos cambiado algunos anuncios digitales de estos banners que te aparecían en determinados sitios
por fachadas en las calles más importantes de España con nuestro logo y nuestra identidad de la compañía. Sí, yo creo que hemos hecho muy bien en trabajar mucho la parte estructura de la compañía relacionada con personas, porque al final la parte de retail lleva asociada a 200 personas dentro del equipo de Blue Banana, que es una salvajada, y sí que sin tener unos procesos y una estructura muy sólida no puedes crecer, ¿no? Y los primeros años de nuestra aventura en el retail hemos puesto mucho foco en eso, en la parte de equipo, procesos, tecnología, para ahora sí poder crecer más rápido, y sí que creo que eso está suponiendo una ventaja competitiva con respecto a otras marcas que también lo están reventando en el online. Por un lado, la parte que hemos hablado de esa construcción de marca, que nosotros teníamos muy claro qué hacíamos en el mundo de la moda, que era nuestro juego era construir una marca y en concreto nosotros construir una marca para siempre. Creo que hay una parte esencial de equipo. Al final el ser emprendedor o el ser fundador creo que te exige en algunos momentos, bueno, en algunos no, en todos, una parte autocrítica, ser consciente de qué sabes hacer bien y qué no sabes hacer bien, ¿no? Entonces, cuanto antes seas consciente de lo que no sabes hacer bien y lo puedas reemplazar con un buen equipo, creo que te va a dar muy buenos pasos. Y luego yo creo que no lo hablamos lo suficiente y tiene mucho mérito en el mundo de la moda, pero la parte del producto creo que ha sido muy importante. Teníamos claro el tipo de producto que queríamos hacer desde el principio, nos hemos centrado en calidad, en hacer las cosas bien y en tener un logo muy sencillo por el que la gente nos pudiese reconocer, sobre el cual ahora se puede diversificar y buscar ese total look que es hacia donde nos dirigimos, ¿no? Entonces yo creo que esos 3 puntos han hecho que la compañía evolucione mucho todos los años y no sé si me dejo alguno más. Bueno, la X tiene la historia de nuestro viaje en Ámsterdam, que es donde nace y montamos la marca, que estábamos por ahí viajando con nuestros amigos y decidimos tatuarnos el escudo de esa ciudad, que eran las 3X, y por aquellos entonces Nacho y yo ya teníamos en mente montar la marca de ropa y fue la excusa perfecta que necesitábamos encontrar para lanzarnos a la piscina y que ese logo fuese el icono de la marca, lo que representase toda la aventura que hay detrás y por lo que la gente nos reconociese e identificase en la calle. Y a día de hoy pues así es, y nuestros diseños más icónicos y más vendidos llevan asociado por supuesto la X. Creo que, no sé decir el número, pero a raíz de que nosotros empezamos la marca con nuestro tatuaje, nos dieron una sorpresa y en un viaje de contenido vinieron 3 personas del equipo con el tatuaje de la X hecha. Entonces desde entonces todos los eventos que hacemos, lo propusimos un año de coña, llevamos un tatuador para que tatúe X. Y no sé qué parte del equipo de oficina debe estar tatuada, pero creo que más del 50% ahora mismo, con una X. Y el próximo shooting de emprendedores que hagamos aquí, os traemos a todos los tatuados con la X de la oficina. Es verdad, tiene un poco de truco porque les metemos en los eventos de team building que hacemos a lo largo del año y metemos al tatuador, entonces la gente se anima y demás y al final acaban todos con la X tatuada, pero bueno, por supuesto que nos hace sentir súper orgullosos. Y nosotros siempre lo decimos, ¿no? Queremos ser el próximo Billabong o el próximo North Face y para serlo no nos podemos quedar aquí en España, tenemos que ser internacionales. A partir de ahí lo que sí que hay que ser o que queremos ser nosotros es prudentes y tomar los riesgos necesarios y justos, ¿no? Porque seguimos viendo mucha proyección en España, actualmente es nuestro mercado más fuerte y donde trabajamos mejor ese reconocimiento de marca, y a partir de ahí enfocamos la internacionalización de 2 maneras, una más centrada en Europa, entrando de forma directa, concretamente tenemos un par de tiendas en Portugal, estamos con wholesale multimarca en otros países como Francia, Alemania e Italia, donde en un futuro nos gustaría dar el paso con retail. Y luego por la parte de Latinoamérica queremos afrontar más esta internacionalización de la mano de socios máster franquiciados que conozcan mejor el terreno y el país y que nos aporten esa experiencia y esos recursos también necesarios para entrar en países como México, como Chile y como otros países y mercados con los que estamos hablando e intentando cerrar acuerdos. No necesariamente, o sea, sí que es verdad que en cada uno de estos mercados vamos sacando aprendizajes a nivel producto, qué diseños y qué colecciones funcionan mejor y peor, porque evidentemente pues hay feedback y criterios diferentes en España que en México que en Portugal, quizás en Portugal no tanto, pero al final nuestra colección creemos que puede funcionar perfectamente, son sudaderas, camisetas, pantalones, polos, camisas, abrigos, bañadores, puede funcionar perfectamente en todo el mundo y sí que sacando aprendizajes de cada uno de estos mercados,
pero creemos que nuestra colección funciona internacionalmente hablando. Nosotros producimos en muchos orígenes. Empezamos produciendo todo en Portugal los 3 primeros años, pero bueno, por diversificar un poco el riesgo, sí que ahora mismo tenemos la producción no concentrada en Portugal, sino dividida en Europa, en Asia, en países como China, como Bangladesh, en Turquía, en Marruecos, en Vietnam, Tailandia. Trabajamos todo tipo de orígenes dependiendo de la categoría, y el objetivo es eso, no poner todos los huevos en la misma cesta, ir sacando aprendizajes de todos los orígenes y de los proveedores con los que trabajamos, de los que por supuesto sí que nos cercioramos que cumplan todas las políticas de sostenibilidad, que cumplan todas las condiciones sociales con sus trabajadores, y de hecho visitamos asiduamente las fábricas, tanto nosotros como nuestros equipos, para asegurarnos de que se cumplen todos nuestros requisitos de calidad y de sostenibilidad. Pues no nos hacían ni caso, te puedes imaginar, ¿no? Al principio llegamos a Portugal, bueno, antes de llegar mandamos un mail con: hola, somos Juan y Nacho, hemos montado Blue Banana, queremos hacer 200 sudaderas. Y claro, en Portugal muy poca gente te hace 200 sudaderas, ¿no? Entonces creo que en esos momentos es donde tienes que ser un poco pícaro, encontrar a alguien que te haga ese favor, lanzar esa primera tirada y a partir de ahí ir evolucionando y hacer más volumen para que los proveedores te puedan respetar un poco, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un camino súper largo con los proveedores, hemos aprendido un montón, hemos fallado mucho también, hemos recibido sudaderas de diferentes colores, diferentes tamaños, nos ha pasado absolutamente de todo. Pero bueno, ya muy orgullosos de poder haber ampliado, por haber llegado a ese volumen y tener diferentes proveedores en diferentes partes del mundo y viendo las cosas guays que estamos haciendo. Pero hubo una en especial que fue al principio, porque ahora mismo tienes un fallo en la producción y no es muy relevante porque porcentualmente que te manden una colección mal, pues es un pequeño porcentaje de todo lo que has producido al año, no pasa tanto, ¿no? Pero yo sí que me acuerdo que cuando hicimos la primera, segunda o tercera tirada de sudaderas, nos llegó un color, un burgundy, que dijimos: esto no lo hemos pedido nosotros, a ver cómo vendemos esto, ¿no? Y lo tuvimos que vender. Sí. O sea, a mí la vez que más me ha parado el corazón en ese sentido a nivel producción fue el primer pedido que hicimos grande a Asia, de nuestras sudaderas más icónicas. Nosotros lo hicimos sin tener un diseñador in-house, ¿vale? En Blue Banana contratamos antes a un fotógrafo que a un diseñador de producto, lo cual es un consejo que a lo mejor habría que dar a los emprendedores si os metéis en el mundo de la moda. Un diseñador nunca está de más. Sí. Ahí la verdad que la cagamos porque, bueno, hicimos Nacho y yo las fichas de producto, yo le di unas indicaciones a Nacho me hizo caso omiso y las sudaderas vinieron las X de las sudaderas traseras vinieron 2 centímetros más arriba, que puede parecer imperceptible, pero a nosotros sí que nos daba muchísimo toque, y la primera tirada de sudaderas grandes de Blue Banana de Asia vino así. Pero bueno, ya desde entonces tuvimos claro que teníamos que montar un equipo de diseño en condiciones y es el que tenemos a día de hoy. Y hacer fichas de producto también, porque nosotros, os podéis imaginar, nosotros dos, sí, en ese momento éramos 3 personas en Blue Banana, con un Canva cutre poniendo una flecha, bueno, un milagro que llegaron las sudaderas. Con ese planteamiento que os contábamos antes, ¿no? De nos hemos hecho mayores, tenemos que empezar a pensar un poco en un plan más estratégico, en cómo vamos a convertir Blue Banana en algo más sólido y más consistente. Partimos de 4 pilares principales, ¿no? El primero de ellos es seguir creciendo en España. Al final pensamos que España tiene muchísimo recorrido, nos está funcionando muy bien el modelo que estamos siguiendo y pensamos que se puede escalar mucho a través de retail, Corte Inglés y por supuesto nuestra tienda online. Por otro lado, esa parte más de internacionalización, lo que decía antes Juan, ¿no? Queremos convertirnos en el próximo Billabong y si queremos convertirnos en eso es que tenemos que salir fuera y poco a poco, con prudencia, haciendo mancha de aceite también, tenemos que empezar a vender fuera. Y luego yo creo que hay 2 puntos muy importantes que son los que nos han llevado hasta aquí, que por un lado está esa parte más de que hablábamos antes, ¿no? De innovación y de no perder ese espíritu de startup, de seguir pensando cosas, seguir pensando en no solo el mundo de la moda, tenemos una marca que habla de aventura y puede construir en diferentes territorios. Y por último, seguir trabajando mucho esa parte del equipo, que al final es la que nos ha hecho llegar hasta aquí. Construir Blue Banana como un lugar donde la gente quiera trabajar, se sienta cómoda, que se respeten los valores que transmitimos de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro,
y al final eso es lo que nos va a ayudar es a ser consistentes y a convertirnos en eso que queremos, que es una marca para siempre. Y en relación a esa consistencia, pues intentar ser cada vez más relevantes para nuestro consumidor a través de las historias que contamos, siempre muy asociadas al territorio donde nos queremos hacer más fuertes, que es el de la aventura, el de los viajes y el ser capaces de ser diferenciales con el contenido y las conexiones emocionales que conseguimos tener con nuestro consumidor. Eso es lo que más vamos a trabajar. No nos lo planteamos como tal, o sea, es decir, no tenemos un plan de negocio, aunque tampoco lo teníamos para Blue Banana, pero sí que pensamos que es una marca que puede convivir en muchos otros territorios, que no es exclusivamente sea la moda. Hablamos de viajes, hablamos de experiencias, hablamos de deporte, pueden pasar muchas cosas y al final tenemos mucha relación con gente de diferentes mundos y siempre tienes ese gusanillo, aunque luego también dices foco en esto que tengo que trabajar, ¿no? Pero bueno, que no perdamos ese gen emprendedor, que creo que es muy importante y hay que trabajarlo siempre. Yo sí que he tenido siempre ese gen emprendedor y a lo largo de estos 9 años con Blue Banana me han dado muchas ganas de montar otras muchas cosas, pero creo que Nacho y yo sacamos un aprendizaje muy grande en este sentido, porque en el año 3 o 4 de Blue Banana, justo cuando acabamos la universidad, decidimos emprender con otro proyecto de una marca de ropa en la que nosotros no éramos los protagonistas, lo era otra persona, otra socia nuestra, y nos dimos cuenta con el paso del tiempo que no tenía ningún sentido estar desviando el foco de lo que nos estaba haciendo grandes y del que era nuestro bebé, que era Blue Banana, ¿no? Pero sí que tuvimos pues la virtud de pararlo a tiempo y de enfocarnos más en nuestra marca, en Blue Banana, en nuestro equipo, y a partir de entonces sí que han surgido otras muchas posibilidades hemos para vuelto a tontear para con el emprendimiento. pero bueno, queremos y vamos a poner mucho foco en Blue Banana y quién sabe, dentro de unos años, pues sí que, ¿por qué no?, emprender con esto que te decía Nacho dentro de Blue Banana, a lo mejor en otros sectores relacionados con la aventura, como puede ser una agencia de viajes o unos surf camps por el mundo a los viajes que solemos hacer, o una agencia de contenidos, pero de momento no. Foco en las sudaderas y en las camisetas, que es lo que se nos da bien y lo que más nos gusta. Y sí que es cierto que seguimos teniendo esa inquietud y aprendimos de esa, no creo mala experiencia, pero al final nos hizo darnos cuenta de que nuestro foco estaba en nuestro proyecto y no hemos dejado de hacer cosas, porque también nos hemos metido en otros 2 proyectos, pero también siendo mucho más conscientes de hasta qué punto nos metíamos y hablando con nuestros socios, explicando nuestro día a día ahí y lo que íbamos a aportar. Desde el principio hemos utilizado siempre mucho el sentido común, ¿no? O sea, al final empezamos a emprender con 18 o 19 años, hemos tenido que aprender a gestionar equipos con el paso de los años y yo creo que eso nadie te enseña a cómo gestionar a equipos y a cómo gestionar a gente de mayor edad y de mayor experiencia. Se va aprendiendo, pero hemos sido siempre nosotros mismos, siendo muy transparentes, muy conscientes de nuestras carencias y utilizando mucho el sentido común para ser capaces de conectar y hacernos respetar también por parte de nuestro equipo, que crean y que confían en nosotros. Y yo te la contesto más aterrizada. Yo soy bastante obseso con el orden, me gusta madrugar mucho y trabajar cuando no trabaja la gente, y cuando me voy de vacaciones de verdad y me olvido de dónde trabajo. Y eso me ha funcionado muy bien los últimos 10 años, así que lo voy a mantener. Al reto al que nos enfrentamos todos los días, desde el día 1, realmente, porque al final siempre la gente te lo dice, ¿no? Al final, el momento en el que pones una marca de moda o tienes esa tendencia o haces esa marca viral o ese hype que creo que te permite crecer muy rápido, tienes que ser capaz y tienes que ser consciente de cómo enfrentas ese reto y cómo haces que esa marca se estabilice y perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que lo llevamos pensando esto desde hace mucho tiempo. Creo que comenzamos con una marca que estaba muy enfocada a un público que era muy peligroso porque era un público muy efímero, chavales jóvenes, y hace 3 años, sabiendo el momento que iba a pasar, lo que tomamos fue la decisión de, oye, ¿cómo somos capaces de cambiar un poco nuestro consumidor sin hacerle daño al corto plazo de la marca? Entonces tomamos una decisión que fue, vamos a evolucionar un poco la comunicación, hacerla un poquito más adulta, vamos a ampliar toda la parte de los canales de venta y entrar en retail, que nos permite llegar a un target de edad más amplio,
y luego vamos a desarrollar un producto que esté más alineado con gente con un poquito más de edad, ¿no? La verdad es que los datos hablan y hemos conseguido subir la edad del cliente mucho en estos últimos años. Incluso al haberla subido tanto la hemos bajado un poco porque empezamos a vender a gente que tiene hijos y pensamos que es un poco la manera de construir algo que perdure en el tiempo y sabiendo que estamos en un mundo, en un sector que es muy de tendencia y hay que estar constantemente evolucionando y retándote todos los días. Sí, yo creo que lo importante en todo momento es no perder esa consistencia de la que hablábamos antes, de que somos y queremos ser aventura y de ahí no nos vamos a salir y que todo lo que hagamos esté asociado con ese territorio. Independientemente que, por supuesto, la marca, nosotros mismos, emprendimos hace 9 años, tiene que ir evolucionando y adaptándose un poco a las nuevas tendencias y a la nueva realidad del mercado, de tu cliente, y eso es lo que seguimos tratando de hacer a día de hoy, pero sin perder el foco y esa consistencia dentro del mundo de la aventura. Sin ponerme muy técnico, creo que hay las mismas oportunidades que había hace 9 años cuando nosotros decidimos emprender, ¿no? Creo que al final, apalancándonos mucho en las redes sociales, a las personas que como nosotros emprendimos con pocos recursos y aplicando mucho y exprimiendo esa creatividad de los primeros años, que es maravillosa y que nunca queremos perder, creo que se pueden conseguir grandes cosas. Entonces, yo no vería un nicho claro para emprender dentro del mundo de la moda ahora, pero si nosotros lo hemos conseguido, si nosotros tenemos y teníamos otros referentes que lo han conseguido, pues 100% que unos chavales de 18 años con la misma ilusión y abriendo la misma cuenta de Instagram, como han demostrado otras marcas desde entonces, hoy en día se puede seguir consiguiendo. O sea, para mí sería muy importante recomendarle a ese Juan de 18 años o a cualquier chaval que quiera emprender ahora mismo en el sector de la moda o en cualquiera, que elija algo que le guste. El tópico de la pasión es verdad. Si al final te dedicas a algo que no te gusta, a la primera de turno pues te vas a bajar del barco. Que creas mucho en ti mismo, en tu socio y en tu proyecto, porque si no te lo crees tú desde el día 1 cuando nadie va a confiar en ti, pues nadie más se lo va a creer y probablemente no vas a conseguir los resultados. Y algo que nos ha funcionado también mucho a Nacho y a mí es ser muy curioso. Aprender siempre de gente y de emprendedores que han hecho y han llegado a donde nosotros queremos llegar. Eso nos ha servido y nos ha ayudado muchísimo. Ha dicho 3, me ha quitado, pues si no decía una yo, pues... No, pero yo creo que esa última es súper importante y lo hicimos desde el principio. Intentamos siempre llamar a todas las puertas que podíamos, ya fuese por LinkedIn, por correo, por contacto de algún conocido. Y a mí me ha sorprendido mucho, y bueno, a los dos nos ha sorprendido mucho siempre, la capacidad y la ayuda que te da la gente, sobre todo del sector de la moda, que hemos llegado a diferentes sitios con un folio en blanco o un folio lleno de preguntas y nos han contestado y nos han ayudado muchísimo. Entonces yo creo que no pierdes nada por preguntar, oye, me puedo tomar un café contigo, te puedo robar media hora, te puedo llamar, y con eso hemos aprendido un montón y hemos desbloqueado muchas puertas que nos han traído hasta aquí. Lo bueno es que ahora nos llaman a nosotros para preguntar alguna cosa y obviamente estamos encantados de intentar ayudar y devolverle al sector, por así decirlo, todo lo que nos ha dado a nosotros. Y hemos tardado mucho en que nos pregunten, porque nosotros íbamos y claro, pues por educación tú decías, ¿te puedo ayudar yo en algo? La gente era como, no te preocupes. Y ahora sí que sí, ya después de unos años la gente nos pregunta y nosotros estamos devolviendo ese favor intentando ayudar a todos los que vienen.